días, hermanos. Qué gusto de verlos en esta, bueno, verlos no, pero como si fuera, ¿no? Gracias a Dios por acompañarnos en este día. Quisiera darle gracias de manera especial al Señor por las personas que pues aún no nos conocen en persona, pero que están siguiéndonos eh, cada domingo, algunos domingos, pero quisiéramos de todas maneras darle gracias a Dios por haber puesto en ustedes el querer, porque Él es el que pone el querer como también el hacer. Así que estamos muy claros con esto y es por eso que le damos gracias a Dios porque usted está con nosotros a través de nuestro sitio en el Facebook. Y también darle gracias al Señor por usted, mi hermano, mi hermana, que cada domingo se conecta a esta hora para compartir ese tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Sabemos que el tiempo que estamos pasando no es un tiempo fácil, pero estamos con el Señor. Amén. Así que vamos a pedirle al Señor que bendiga a nuestros amigos que nos están visitando por el Facebook y también que nos bendiga a nosotros en esta mañana. Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por traernos. Gracias, Señor, por juntarnos de esta manera que tú has permitido, Señor. Creemos que tú estás en medio de todo. No hay nada que tú ignores, oh Dios. Tú eres el Señor. Tú estás en control de todo. Y también, Señor, en esta mañana queremos pedirte que seas tú obrando de una manera soberana, de una manera misericordiosa y poderosa en cada una de nuestras vidas. Creemos, Señor, que tú tienes palabra para nosotros y palabras de vida. Gracias, Dios, por esa seguridad y esa confianza. Y es por eso que estamos delante de ti, esperando lo que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Quisiera preguntarles cómo les fue en la semana que pasó. Y pues en el caso de nosotros ha sido una semana bendecida, un tiempo muy bonito en la familia. El día de ayer, en la tarde, planeamos una reunión de familia para unas 4 personas. Al final resultaron 12 personas que se metieron allí y realmente nos llenó de mucha alegría porque esas otras personas eran nuestros tíos, nuestras tías ya ancianitos y una de ellas se llama la tía Delicia, ese es el nombre, pero realmente es una delicia ella porque ella es muy mayorcita, está encima de los 90 años, pero una fiel seguidora del Señor. Ella ha ganado a muchas personas para Cristo y me ha gustado tanto verla. eh, Realmente nos ha hecho recordar tantas situaciones que hemos pasado en nuestra vida como cristianos y Dios la mantiene firme allí juntamente con toda la familia. También un hijo de ella estuvo presente en unas 2 reuniones por Facebook y no sé qué otras personas más, pero el asunto es que pueden pasar los años en la vida de un cristiano, pero siempre hay ese frescor y es que es el Señor en nuestras vidas. Así que, así como he tenido esa experiencia muy gratificante, yo creo que también ustedes, ¿verdad? Que tienen tiempo para poder también conectarse con la familia, verse y al recordarles solamente nos queda solamente una expresión de gratitud a Dios por estar cuidándolos a ellos también como a nosotros. Así que eso ha sido mi experiencia la semana que pasó. Pienso que no ha sido muy diferente en la suya también. Y algo que quisiera que podamos mirar en esta mañana está en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, por favor. Quisiera preguntarles cómo están. Creo que podría escuchar que estoy bien, gracias a Dios. Voy a suponer eso, de que están bien. Hasta este momento es para darle gracias a Dios también el hecho de que Dios está cuidando a su iglesia. Tenemos algunos que están enfermitos, pero no de este COVID-19, sino de algunos otros dolores, pero Dios está con ellos, Dios está cuidando a su iglesia y le damos gracias a Dios por eso también. Y cómo nos va en este tiempo y en esta nueva semana que vamos a empezar.
cosa podemos tener nosotros de parte de Dios en nuestras vidas? ¿Qué cosa es lo que Dios está haciendo con nosotros? Yo creo que esa es la pregunta más importante, porque el Señor está con nosotros. Quisiera llamar su atención allí en esa carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3, y quisiera que leamos del verso 7 hasta el verso 11. Y vamos a resaltar algunas cosas importantes. Dice así la palabra del Señor. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Estos versos 7 al 11, si usted pudiera enumerar cuántas veces en estos pocos versículos el apóstol Pablo se refiere a Cristo. Usted puede enumerar en su Biblia cuántas veces. Expresamente se refiere unas 6 veces. Implícitamente llegan a haber como 2 o 3 más. Pero en estos pocos versículos, del 7 al 11, vemos en la boca y en el corazón de Pablo a Cristo. Mis amados, esto es importante que podamos notar cómo es que ve el apóstol Pablo su vida. Nuestra vida como creyentes y discípulos de Cristo es un estar con Cristo, en este camino, en esta vida, yendo con Él. Que sea Él siempre, así como lo fue en el apóstol Pablo, el objetivo de nuestra vida. Que Cristo sea el objetivo de nuestra mente, el objetivo de nuestro corazón. ¿Cuántas veces, si quisiéramos sumar, cuántas veces el apóstol Pablo habla en todas sus cartas acerca de Cristo? Usted no podría echar cálculo acerca de eso. Porque la vida del apóstol Pablo estaba totalmente en Cristo. Cuantas veces usted puede hablar de Cristo, no va a ser suficiente de poder decir todo acerca del Señor Jesucristo. La vida de Pablo fue un viaje, un avanzar continuo hacia Cristo. El propósito y la meta de toda su vida revela estas palabras que él escribió en estos versos. Sin embargo, todo aquello, dice el apóstol, que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Verso 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, dice otra versión, a fin de ganar otra vez a Cristo. Verso 9. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Verso 10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y ser semejante a Él en su muerte. Y podemos leer otra vez acerca de estos pasajes, de estos versos, y vamos a ver de una manera diferente a la persona de Cristo en la vida de Pablo. Mis amados, en esta mañana quiero llamar su atención a la vida de Cristo en cada uno de ustedes. Él vive tanto más en nosotros que nosotros le consideremos a Él presente en nuestras vidas. Él sigue siendo fiel en nuestras vidas. Él permanece con nosotros conforme a su promesa. Allí está todo el tiempo, en toda situación, Él está allí. ¿Cuán conscientes somos de la presencia de Cristo en nuestras vidas? Ese es el punto.
El apóstol Pablo no quería perderse en ningún momento, ser consciente de Cristo en su vida, en ningún momento, ni en su mente ni en su corazón. Hermanos, la vida del cristiano está llamada a ser de Cristo. Así vivió su vida el apóstol Pablo. Nada tuvo el poder para detener su vida, su ministerio, porque su meta, su objetivo fue el Señor Jesucristo siempre. Su persona, su vida y su esperanza aún en la resurrección de los muertos. Todo el tiempo, de mañana, de tarde y de noche, era Cristo en su vida. Eso es Pablo. Y Pablo no dista de la vida del cristiano común y corriente porque a ese tipo de vida estamos llamados. Él es nuestro enfoque, Él es nuestro objetivo, el Señor Jesús. No piense que es demasiado hablar de Jesús. No piense que ya bastante he hablado de Cristo. No, nunca va a ser demasiado, nunca va a ser suficiente. Cristo no solamente tiene que estar en nuestra mente, sino en nuestra boca, en nuestra vida, en nuestro viaje en esta vida todo el tiempo. Amados, esa pandemia puede que esté haciendo sombra a los creyentes, haciéndonos creer que nuestra existencia ha sido perturbada, como que ya todo lo que es de nuestra fe tiene que estar parado o estacionado. Pues ya no vivimos como vivíamos antes, que teníamos la libertad de ir y hablar cuantas personas pudiéramos hacerlo, de una o de otra manera. Entonces como que si estuviéramos parqueados en el tiempo por razón de esta pandemia. Nos dicen que el distanciamiento social debe ser observado como una orden que obedecer, pero muchos cristianos lo están entendiendo como un estado de estacionamiento total. No puedo ir a la iglesia, no puedo ir a la mansión, al servicio de oración, no puedo hacer nada de lo que hacía antes, entonces estoy como en mi carro, parqueado. Estoy estacionado. ¿Se puede concebir una vida cristiana estacionado? ¿Se puede concebir una vida cristiana allí parqueada en un solo lugar? Pues no se puede ir a ninguna parte. Hay que estar en casa, hasta el trabajo lo hacemos en casa. Pero hermanos, el distanciamiento social no tiene nada que ver con el correr de la vida del cristiano. La vida del cristiano es Cristo. Esa es la vida del cristiano. Es la persona de Cristo. Es estar en Él. La pandemia es real, como el riesgo de morir en cualquier momento también lo es. La verdad, mi hermano, mi amigo, es que nada puede detener la vida, nada. Sea lo que fuere que esté pasando alrededor, nada puede detener nuestra vida, solamente la muerte detiene nuestra vida. ¿Estamos? Y si aún estamos vivos, tenemos que seguir. No tenemos que estar parqueados o estacionados en un lugar. ¿Saben qué? Cuando algunos, seguro como yo, ¿no? En casa, en la familia, tienen un carro o dos carros o lo que fuere, ¿no? Pero ahora, que de repente no están trabajando todos los carros, solamente uno o dos, y hay uno que está paradito allí. ¿Qué le pasa a un carro? Cuando está parado ahí, ni siquiera se le echa a andar. ¿Qué cosa le puede ocurrir a un carrito que está estacionado y parqueado por mucho tiempo? ¿Qué va a pasar con ese carro? Va a necesitar a un mecánico, porque si usted no lo prende, algo va a pasar adentro. Los motores han sido hechos para que funcionen. Pues la vida también. La vida es eso, la vida es acción, no puede estar parada, no puede estar detenida. Solamente la muerte los detiene. La vida de cristiano no es cualquier vida, es una vida nueva, una vida con Dios. Mientras vives, debes vivir por Cristo y para Cristo. Mientras vives, tienes que vivir con Cristo y como Cristo vivió. Esto es lo que el apóstol Pablo enseña en Filipenses capítulo 3. No podemos estacionarnos, no podemos pensar que estamos llamados ya para permanecer en un lugar fijo y no vivir la vida de cristiano o de cristiana. No, no al estacionamiento, no al estar parqueado. Ese es un no rotundo. Y la verdad, hermanos, es que esta pandemia está logrando esto. El efecto de la pandemia es esto en muchos.
So pretexto de la pandemia, entonces ya no leo la palabra de Dios, ya no oro, ya no canto. Pues no está el lugar para ir a hacer esto. Y aún antes de esa pandemia, algunos han detenido su vivir por Cristo, por alguna experiencia que de repente lo ha lastimado y que ha marcado su vida. Y entonces, en ese momento, se parqueó y está detenido, siendo un cristiano. Amado, si vives aferrado a algo que te ocurrió en el pasado, nunca vas a encajar en el futuro que Dios tiene preparado para ti. Ese futuro es algo para que tú lo alcances, no estando detenido, sino caminando con Cristo, confiando en Él, no aferrándote o sintiéndote derrotado por alguna cosa que te ocurrió en el pasado. El pasado es el pasado. Dios quiere que tú veas el futuro que Él tiene para ti. Lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida al Señor y decirle, Señor, ya no quiero vivir en el pasado, en esas cosas que ocurrieron antes y que me lastimaron. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a vivir para ti, a darte toda mi vida, a ponerme de pie y seguir adelante en lo que tú tienes para mí. Algunos, por otro lado, se han quedado detenidos, su vida cristiana está estacionada, está detenida porque fracasaron en algún momento, le fallaron a Dios. Y eso los turbó tremendamente. Mi querido hermano, mi querida hermana, no dejes que ese fracaso te obligue a estacionar tu vida, a detener tu vida cristiana. El enemigo te va a decir, uy, la regaste, ahora sí no puede hacer más nada, ya hiciste algo muy malo. Mira, Dios no ha cambiado. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él todavía les dice a los que están a sus pies, vete y no peques más. Este es nuestro Señor. ¿Cómo vas a poder escuchar su voz si estás detenido, conmiserándote? Ay, qué malo que fui. Mi amado, el pecado no confesado, ese es el que nos mantiene estacionados en la derrota y la culpa. Nos impide cumplir nuestro propósito como cristianos. Lo único que tienes que hacer es venir delante del Señor y poner ese pecado delante de Él. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia de Dios. Es todo lo que tienes que hacer. No permitas que el pecado te ponga a un lado y dejes de vivir como Dios quiere que vivas. Que pongas tu vida en un estacionamiento forever. Solamente ven al Señor. Confiesa tu pecado. Apártate de ellos y mirarás cómo el Señor tiene misericordia de ti. El pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos 6:14, no se enseñoreará de vosotros. En el creyente y el pecado no tiene poder, no se va a enseñorear de nosotros, no te va a esclavizar, no te tendrá encerrado en sus paredes. El pecado no tiene esa fuerza para hacerlo en la vida del creyente. El Señor venció el pecado. ¿Dónde está el pecado tu aguijón? El Señor venció la muerte y el pecado. Romanos 8:31 dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno, Señor, qué bueno escuchar tu palabra. Qué bueno que puedo llegar a ti, Señor, y pedirte perdón por mis fallas. El problema del cristiano es muchas veces que se queda en la conmiseración. Qué mal fui, qué malo, cómo he fallado, y ahí nos quedamos. Si le fallamos, ahí está el Señor. Él perdona nuestros pecados. Él quiere darnos fuerzas para vencer y ser más que victoriosos.
Él va a decir, nada te podrá separar de mí, ni lo alto ni lo profundo. Nada, absolutamente nada nos puede separar del amor que Dios nos ha mostrado en su Hijo Jesucristo. Algunos otros detienen sus vidas cristianas como debieran de ser por sus enfermedades. Y hay algunos que caminan enfermos o enfermas por alguna cosa que ocurrió. Hermanos, la enfermedad a veces nos priva la oportunidad de un milagro, de una curación de parte de Dios. Porque estamos concentrados en nuestra enfermedad. Y tan concentrados estamos en lo mal que estamos, en nuestra salud quebrantada, que dejamos a Dios. Decimos, cuando Dios tú quieras. Sí, cuando Dios quiera, pero recuerda que Él es misericordioso, que Él es sanador, que Él es milagroso. Muchos se han detenido allí, han estacionado su vida por sus enfermedades y ponen excusas. Y pues son razones correctas para decir, no puedo hacer eso, no puedo hacer aquello, porque estoy mal, me siento mal, estoy enfermo o está enferma. Hermanos, cuanto más racionalizamos nuestra condición física, nuestra situación actual, más razones damos para permanecer en esa condición, de estar detenidos, de hacer que nuestra vida esté estacionada. No nos movemos hacia ninguna parte. El apóstol Pablo todo el tiempo estuvo concentrado en la vida de Cristo. Él sabía lo que tenía que hacer, pero más le importaba la vida del Señor. ¿Cómo es que él caminó en esta tierra? Concentrado en el conocer al Señor todo el tiempo. Es así como que tenemos nosotros que andar en Cristo. Cuando estamos pasando alguna situación difícil, de enfermedad, de salud, tenemos que venir al Señor y saber que el Señor está con nosotros, aún en estos tiempos también. El apóstol Juan, en su Evangelio, capítulo 5, versos 5 al 9, habla acerca de un hombre. Dice, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se quite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Cuánto tiempo estuvo enfermo? 38 años. No eran 3 años ni 3 meses, eran 38 años. ¿Y saben qué? El gran médico fijó sus ojos en aquel hombre. Era un caso extraordinario. Era un hombre que había quedado paralítico por 38 años. Y si observamos con atención, no dice que el hombre vio a Jesús. En el verso 6 se va a dar cuenta cómo es que dice, cuando Jesús lo vio. El hombre no conocía a Jesús, posiblemente ni siquiera había oído hablar acerca de su poder sanador, ni siquiera de su amor compasivo. No buscaba a Jesús, pero Jesús sí lo buscaba a él, porque dice el verso 6, cuando Jesús lo vio. Hermanos, tenemos que dejarnos ver por el Señor. Tenemos que decirle, Señor, aquí estoy. Tú sabes, Señor, cómo estoy, lo que necesito de ti. Este hombre estaba 38 años postrado, paralítico. Y así habemos muchos, buscando la oportunidad para hacer algo, pero solos. No hay quien me ponga, me ayude para entrar en esta agua. Nosotros tenemos que confiar en aquel que nos ve, en aquel que nos quiere bendecir. Jesús está presto a ayudarnos, pero cuando estamos cerca de Él, cuando estamos allí con Él y para Él, eso es la vida del cristiano.
Esto nos va a ayudar a no permanecer estacionados en ningún momento de nuestra vida, sea la causa que fuera. Esa pandemia no nos debe hacer vivir estacionados, aparcados, esperando que la pandemia pase para entonces volver a mi cristianismo normal. Eso es rendirte a las circunstancias. ¿Por qué? Porque las circunstancias toman el todo de tu mente y de tu corazón. Y entonces cuando ocurre esto, las circunstancias controlan tu vida personal, tu vida familiar y también tu vida cristiana. Y entonces caminas pero pesadamente. Aun cuando estás solamente en tu casa, caminas pesadamente. Debes ponerte en marcha, salir de esa zona de estar mirándote y conmiserándote a ti mismo. El cristiano tiene que mirar esa zona de estar ahí parqueado y estacionado en eso como un lugar que no te corresponde como cristiano. Es ilegal estar estacionado. Estamos llamados a vivir nuestra vida en acción, moviéndonos hacia adelante. La enfermedad, la situación que estamos pasando, no es nuestro amigo o nuestra amiga. Nunca permitas que las cosas que ocurren alrededor tuyo tomen comodidad en tu mente, en tu corazón. Sigue adelante. No estamos llamados a parar. Solamente tenemos que parar cuando ya hemos muerto. La vida hay que vivirla en Cristo. Sea la situación que nos pare o que nos pase. Él es nuestra vida. Algunos miran la vida de una manera diferente. Las cosas más importantes son aquellas cosas que yo miro, que yo veo. Y las cosas que quisiera ver, las cosas que yo deseo para mí, también ocupan mucho espacio en nuestra mente. Y las cosas que quisiéramos pueden ser necesidades reales o pueden ser que no sean necesidades reales también. Entonces, todo está enfocado en el mundo, en la situación del mundo, y estamos leyendo noticias tras noticias de cómo van las cosas y todo encerrado aquí. Y queremos ser expertos en lo que está pasando aquí, cuando nuestro destino no es aquí, sino es allá. Tenemos que continuamente buscar al Señor. Tenemos que continuamente verlo en la palabra de Dios y conocerle más día a día, porque si no este mundo va a ser de nosotros añicos. Vamos a ser personas que no tienen nada que dar, porque están sumidos en las cosas que están pasando. Y entonces nos consolamos diciendo, Dios sabe en lo imposible que es ahora ser como uno era antes. Dios va a entender. Mis amados, no es así. Si usted mira a los cristianos en la iglesia en sus comienzos, la situación era mucho más difícil que la de ahora. Ellos vivían en las catacumbas. Ellos tenían que vivir escondidos. Nosotros podemos exponernos, pero ellos tenían que vivir escondidos. Y allí desarrollaban una fe preciosa, monumental, que honraba y glorificaba a Dios. Es el cristianismo que hoy Dios espera de nosotros. Dios espera que formemos a su Hijo en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Conocerlo a Él es nuestra mayor y más honrosa ocupación. Que nada nos estacione, ni esa pandemia, ni el distanciamiento social. Que sepamos siempre andar en pos de Cristo por la causa de Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué es que yo me puedo parar delante de ustedes hablando la palabra de Dios? Porque la palabra es todo para mí. Y todo lo que todos necesitan. Tenemos que tener la palabra en nuestro corazón, la palabra en nuestra mente y la palabra en nuestra boca. Ya conozco este pasaje, sí, ya lo conoces, pero todavía tenías que conocerlo más todavía, mucho más todavía. Algunos nos estacionamos en el conocimiento que tenemos, en el conocimiento teológico, en el conocimiento acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca de muchas cosas. Alguien dijo, ten cuidado con el conocimiento excesivo. A veces
Pensamos que conocemos demasiado. Y tanto es que conocemos la Biblia, las cosas cristianas y demás, entonces ya no necesitamos nada, pues ya lo conozco todo. ¿Y sabes qué? Ese conocimiento, entre comillas, excesivo te impide lo mejor que tiene Dios para ti. Porque es como cerrarle la puerta al maravilloso obrar de Dios en tu vida. Y ese conocimiento muchas veces genera desprecio. Yo conozco tanto. Y Dios sabe que yo lo conozco tanto. Y te pones en una actitud como que estás encima de otros, porque conoces más. El apóstol Pablo, versos 2 en adelante, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Otra vez en el verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Casi igual que en el comienzo del verso 12, no que lo haya alcanzado ya. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo, al cual se le reveló el mismo Señor. Ya aquí habían pasado bastante tiempo sirviendo al Señor, bastante tiempo probado en muchas situaciones terribles. Sin embargo, él no podía decir: ya conozco al Señor, ya conozco realmente tanto lo que Él ha hecho por mí y lo que puede hacer por mí, ya lo sé casi todo. No dice eso. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya yo sea perfecto, sino que prosigo. No dice sigo, dice prosigo, es más que seguir. Voy encima de la acción de seguir, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Eso es el todo del cristiano. No se trata de cuánto conozco, sino cuánto tengo acerca de Cristo. Y nunca voy a tener suficiente. Mi vida se va a quedar corta para decir que tengo y estoy lleno. Yo no necesito más de Cristo. No, el apóstol Pablo dice: no, a ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Verso 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No pretendo que yo ya lo alcancé todo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Todo lo que nosotros podamos conocer acerca del Señor, hoy, mañana, debe quedar esto en el ayer. Dios tiene de su Hijo un hoy diferente y mucho más rico y mucho más lleno para el día de hoy. El Señor cada día quiere aumentar más su misericordia, su sabiduría, su espíritu sobre nosotros. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué cosa hace el apóstol Pablo? Prosigue otra vez a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese proseguir es moverse. No es estar sentado, es estar de pie delante del Señor cada día, pidiéndole como el más necesitado de Dios, el más necesitado de Cristo. Es extenderse: Señor, aquí estoy. Gracias por lo que me diste ayer, pero aquí me extiendo en este día otra vez para que seas tú soberano, llenando todos mis vacíos, porque realmente te necesito. Esto es moverse, esto es vivir con Cristo, pero también en Cristo. Verso 15. Así que todos los que somos perfectos, mire esto, está ya imaginando que hay muchos como él, ¿verdad? Que ya han caminado con el Señor y ya saben lo que hay que sufrir por el Señor y demás. Y conocen bastante. Verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.
¿Qué es lo que siente el apóstol Pablo? Que necesita cada vez más del Señor, que se extiende en el día siguiente, no vive su día de ayer, sino vive su día presente extendiéndose para que el Señor siga revelándose en su vida. Cada día, cada día. Y esto mismo, todos los perfectos como yo tenemos que hacer lo mismo. Así que lo que tú conoces del Señor, que no te estacione. No hay punto de estacionarse, no hay punto muerto en la vida del cristiano. En la vida del cristiano es un moverse continuamente. Es un ir hacia Cristo continuamente. Es un ir a avanzar y avanzar y avanzar. Alguien dijo, aquel que no está avanzando y avanzando está atrasándose y atrasándose. Aquel que no sube y continúa subiendo es porque está bajando y está bajando. No hay un punto estático en la vida cristiana. Así que ten cuidado de pensar que ya lo conoces todo, porque entonces le impides a Dios darte lo mejor cada mañana. Nuestro conocimiento o mucho conocimiento acerca de Dios muchas veces nos priva de esas cosas preciosas que otros cristianos y cristianas humildes diciendo que Señor, necesito conocerte más. Ellos experimentan eventos milagrosos en su vida y se quedan hasta quebrantados porque mira, Señor, ¿cómo es que tú has podido hacer esto? Y es que, Señor, enternece el corazón de aquel que quiere conocerlo, de aquel que sabe que lo necesita cada día más. Pero si nosotros tenemos una actitud diferente, es decir, que ya lo sé todo, no necesito más nada, es más, tienen que aprender de mí, estamos cerrando la puerta a aquellos actos y eventos milagrosos que Dios tiene preparado para aquellos que tienen su puerta abierta siempre, como aquel que necesita de Dios, como aquel que necesita a Cristo, como en el primer día. Ustedes saben que Jesús nació en Nazaret, ¿verdad? Y la gente conocía a Jesús. La gente de Nazaret conocía muy bien a Jesús. Ellos pensaban que lo conocían muy bien, pero lo conocían de la manera equivocada. Así que el hecho de que tú conozcas al Señor de una u otra manera, la manera correcta de conocer al Señor, es la manera humilde de acercarse a Él cada día. Como que si no supieras nada. Señor, no sé nada realmente como debiera saber acerca de ti. Esta es una vida en movimiento. Esta es una vida espiritual, como Dios quiere, como Dios espera de nosotros. Eso es el conocimiento saludable. El decir al Señor, Señor, gracias por lo que tú me enseñaste ayer, pero hoy día te necesito más que ayer. Señor, ayúdame a escuchar tu palabra con ese frescor que tú esperas que yo le escuche para conocerte más y más. Tenemos que creer con el corazón la palabra de Dios. Creerla por lo que está escrito allí, por sus promesas. Y entonces vamos a abrir la puerta a los hechos gloriosos de Dios en nuestra vida. Cuando no hacemos esto, estamos privándonos de tantas cosas que Dios quiere mostrarnos. Algunos otros, algunos otros vivimos ya complacidos con todos nuestros logros, algunos materiales, algunos espirituales, y estamos satisfechos con lo que hemos logrado. Eso también es una forma de vivir nuestras vidas estacionados, parqueados. Ya estoy bien, ya lo tengo todo, estoy perfecto, mi statu quo es como yo quería, entonces ya estoy bien. Eso no es bueno. Dice la palabra que Lucifer era un músico con esa actitud. Estaba complacido con la posición que tenía delante del trono de Dios. Complacido. Intentaba transmitir esa actitud a todos los músicos que estaban alrededor de él. Y eso lo hace hasta el día de hoy. Esa actitud de estar satisfecho con lo que tienes y con lo que conoces acerca de Dios. Es el síndrome de Lucifer. Es terrible.
Que Dios nos guarde a sentirnos satisfechos, a sentirnos cómodos, porque ese es el síndrome luciferino. No descanses en tus laureles, no estés parado en ese maravilloso trabajo que has hecho. Es nada. Dios tiene mucho para ti. Todavía te falta conocer mucho acerca de Dios. Todavía te falta conocer mucho acerca de su Hijo Jesucristo. Todavía te falta mucho conocer acerca del Espíritu Santo. Te falta mucho, me falta mucho, nos falta tanto. Así que no tenemos que estar con los brazos caídos, sino con los brazos delante de Dios, pidiendo, Señor, quiero más y más de ti. Necesito más y más de ti. Entonces, la puerta de los cielos van a ser abiertas de par en par, porque es de la manera como Dios quiere que vivamos. No detenidos por nada que esté pasando a nuestro alrededor, nada. Si no puedes moverte, que en tu mente esté la palabra de Dios, que en tu mente esté conocerle más. ¿Cuántas veces, Señor, dices esto en tu palabra? ¿Cuántas veces también has dicho esto en otro momento? ¿Qué cosas podemos entender, conocerte más en esa parte y en esa otra parte también? Esto es avanzar en el conocimiento de Cristo. Conversaba con mi esposa anoche. Yo sé que algún día va a terminar esa pandemia, aunque por ahorita pareciera que nunca va a terminar, ¿no? Que de repente la pandemia termina con nosotros. Pero yo digo, va a llegar un día y Dios está preparando a su iglesia en estos tiempos. Está preparándola porque el día de mañana, cuando ya no haya pandemia, Dios tiene algo que nosotros tenemos que hacer, que si no nos preparamos como debemos en estos tiempos, no vamos a poder responder como el Señor quiere que respondamos en aquel tiempo. Es un tiempo que tenemos que estar preparándonos, forjándonos espiritualmente. No estar que nuestra fe y nuestro servicio al Señor esté estacionado. Por el contrario, hagamos más y más para el Señor. Amén. Que nada nos deje estacionados. Que nada nos deje ocupados y dejar al Señor de lado. Que en esta mañana el Señor haya tocado su corazón, mi amigo, mi hermano, mi hermana. Que si has estado así detenido por la cosa que está pasando alrededor, hoy día el Señor te dice, no tienes que estar detenido. Si eres un cristiano, tienes que vivir en Cristo y con Cristo cada día. Cada día. ¿Cómo puedo hacer esto? Ahí tienes la palabra de Dios. Ahí tienes al Señor en tu vida. Él te va a mover los pies como tienes que moverlos. Él va a mover tus brazos como tienes que mover tus brazos. Él va a mover tu mente y tu corazón como Él quiere moverla. Él no va a hacer algo contigo si tú no estás con Él. Si tú no estás moviéndote con Él. Él quiere usarte y usarte poderosamente. Lo quiere hacer en este tiempo. No solamente preparándote para lo que tiene mañana, sino forjándote para tu día de hoy. Mientras que estábamos con esto, el día de ayer estábamos con mi esposa orando al Señor por los hermanos, no solamente por los papás, sino que también por los hijos, y orando por ellos. Y oramos por una hermana que estuvo muy, muy malita el día de anteayer. Y oramos de todo corazón juntamente con ella después de haber leído la palabra de Dios. Y nos llama en la mañana temprano, diciendo, me siento como nunca antes, como nunca antes. Y digo, Señor, ¿qué pasó? Sí, el Señor lo hizo. ¿Qué cosa hay de poder en nosotros? Ninguno. Solamente el estar en Cristo, solamente el estar llenándose de Él cada día y yendo con Él a bendecir a otros. No tienes que estar caminando, solamente tienes que agarrar y hablar con esa persona y decirle cuánto es el Señor para ti, cuánto Dios está obrando en tu vida en el día de hoy. Y en ese espíritu, elevar una oración de confianza a Dios. Mira, Dios es poderoso, lo hizo con esa hermana. Y se siente, pero como que nunca ha pasado nada en su vida, y yo le doy gracias a Dios por esto. Y le puedo contar de otros más todavía. Pero esa es la vida de Cristo en nuestras vidas.
No solamente vivir en Cristo, sino con Cristo. Que te salga de tu boca. Como lo que Él es, maravilloso, bondadoso, misericordioso. Por esta causa doblo mis rodillas, dice el apóstol Pablo, delante de aquel que lo dio todo por mí. Esto es la vida del cristiano. Esa es tu vida. Esa es mi vida. Revisemos su palabra una y otra vez, hasta que su palabra se convierta parte de tus tejidos, parte de tu pensamiento, parte de lo que sientes. Hasta que el Señor te haga aprender un nuevo idioma, el idioma del Espíritu. Para que sepas cuando Él está obrando totalmente a través de ti y bendiciendo a otras personas. En esta mañana, el Señor te haya animado a moverte en la dirección correcta. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo lo que hizo por nosotros, por mí. Gracias, Señor, porque eres inagotable. Gracias, Señor, porque tú puedes llenar cada uno de nuestros días y llenarlos de esa agua viva y fresca. Gracias, Señor, por ser todo para nosotros. Enséñanos, Señor, a valorar tu presencia en nuestras vidas. Que este tiempo, Señor, forje en nosotros esos hijos e hijas que tú quieres usar el día de mañana. Padre, te ponemos en tu trono de gracia a todos los hermanos, desde el más pequeñito hasta el más grande, Señor. Sé tú cuidándoles, protegiéndoles, Señor, cada día. Señor, que cada uno de ellos pueda tenerte en sus corazones de esa manera como tú quieres ser tenido. Vivo y actuando, bendiciendo, hablando y dándonos el conocimiento que nos da vida. Amado Dios, oramos también por nuestra nación. Oramos, Señor, por este país. Sabemos que los números nos están diciendo cosas que no quisiéramos decir, pero queremos creer siempre que tú estás por encima de todo. Ten misericordia de nuestra nación, oh Dios. Ten misericordia de este país, Señor. Oramos, Señor, por los líderes, por los gobernantes, Señor. Oramos por los científicos, oh Dios, que aprendan lo que tú quieres enseñarles en este tiempo. Que aprendan que estás tú sobre todo. Y Padre, en ese, mientras tanto, sigue tú obrando en tu iglesia, preparándonos para esas cosas mayores y maravillosas que tienes para nosotros en el día de mañana. En Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra, por tu voz oída en nuestros corazones. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.